Señores, continuamos con el desarrollo del programa Despierta RD de este lunes 23 de noviembre. Yo quiero rápidamente, Cristian, hacer un señalamiento sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana en Guatemala. Y hay que poner el dedo sobre la atención de lo que está ocurriendo en este país. Mire, la situación en Guatemala se puso de mal en peor este fin de semana. Se debe a que Alejandro Jan Matei es el nuevo presidente de Guatemala, que vino aquí. El presidente Danilo Medina lo recibió en el Palacio Nacional al momento de ser electo como presidente de esa nación. Se trata de que el presupuesto fue sometido y parece que el presupuesto coloca en aprieto económico con algunos impuestos a esta nación y la sociedad guatemalteca se lanzó a las calles y le pegó fuego al Congreso de Guatemala. ¿Cuándo ocurre esto en un país de esa categoría? O como el nuestro, o como cualquier otro de Centroamérica o de la región de América Latina. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los pueblos están cansados, cuando los pueblos están hartos ya de la manipulación, de la intolerancia de los gobiernos, pero lo que me preocupa a mí es que este gobierno es nuevo, Cristian. Ujú. Este es un gobierno nuevo que acaba de asumir hace ya un año, no tiene un año, este gobierno no tiene un año, ese gobierno de Guatemala no tiene un año, que asumió como a dirigir las riendas de este país y que ya esto se esté produciendo. Parece que el malestar no solo se produce a la llegada de Alejandro Gianmattei, sino que este malestar viene antes de él tomar posesión como presidente y a lo que yo observo no ha tenido la capacidad de poder consensuar con los sectores sociales y productivos de Guatemala para que esto no se produjera, porque llama poderosamente la atención y es grave que esto ocurra cuando el primer poder del Estado, de las naciones, es el Congreso, el pueblo tenga la intención de quemarlo y lo quemaron el pasado fin de semana. Así. Tú ¿Mm? sabes que eso me preocupa, Gilbert, porque Latinoamérica tiene la costumbre de crear en situaciones que se presentan en un solo país, extenderlas por toda la región. La época de la dictadura, recuerda, la Sí. era de las dictaduras, se La expandieron década de los por 60. toda América Latina. Ocurrió posteriormente a eso la llegada de los socialistas, ¿verdad? El Sí, socialismo del siglo XXI, como lo denominó sí, Chávez, sí, se Chávez. extendió prácticamente por toda América Latina. Y eso trajo una serie de cambios sociales que si bien en alguna medida fueron buenos, pero también trajeron muchas protestas. Cambió la forma de la política en América Latina. Pero después de eso, ustedes vieron la ola de casos de corrupción con Odebrecht, la multinacional Odebrecht, que se expandió por toda América Latina, poniendo y quitando presidentes incluso. Pero no nos quedamos ahí, sino que vemos cómo el caso peruano, que la semana pasada prácticamente tuvo 3 presidentes en poco tiempo, Sí, sí, sí. y hoy día miren cómo amanece Guatemala. Y si se van un poco más y amplían su espectro, verán que situaciones como esas se presentaron en Chile, por ejemplo, Sí. hace aproximadamente un año. Haití también. Haití vive manifestaciones constantes de ese tipo. En Argentina se asumieron un poco lo de Chile cuando inició las protestas pidiendo la reforma constitucional, Sí, también por lo ¿verdad? de la seguridad social también. Ahí se extendió ese elemento y no quisiéramos que llegara a República Dominicana, sobre todo para agravar la situación que tenemos hoy día por el COVID-19. O sea, yo decía más temprano, cuando la barba de tu vecino está en peligro, con la tuya en remojo, los gobernantes de América Latina, todos, sin importar partidos, orientación ideológica, estatus económico de sus países en este momento, deben mirarse en el espejo de cada uno de esos países y poner el oído en el corazón del pueblo, porque esas protestas siempre vienen dadas por alguna decisión sumamente impopular que se produce sin consensuarla con los grupos de poder y con la propia sociedad civil. Y Y, ahí se y mira presenta. que hasta ahora nosotros vemos
debemos darle gracias a Dios Sí, que el sistema político dominicano y sobre todo los políticos dominicanos han tenido un poco de madurez en ese sentido, porque un país que duró 20 años gobernando, siendo gobernado por un solo partido, sí, y que al día de hoy haya asumido un gobierno totalmente diferente, con un esquema totalmente diferente, que al día de hoy está cumpliendo sus primeros 100 días, este país esté totalmente tranquilo y controlado. Hay que darle gracias a Dios. Óyeme, hay que darle gracias a Dios. Ojalá que los políticos dominicanos se mantengan como están y que esta sociedad no emule lo que está ocurriendo en otros países de la región de América Latina. Ojalá que nos mantengamos así y que los acuerdos se mantengan para que no podamos tener ningún tipo de sublevación en las es calles así. de países como el nuestro. Evitar las contrariedades. Claro, claro. Gilbert, contrariedades también ha vivido el Partido Revolucionario Moderno en estos días con el tema de la designación de los empleos. Se ha prendido en candela a lo ¿Cómo? interno porque veía la situación, por ejemplo, en Barahona, En enero que tú vas a ver candela. de que el ex regidor, ahí voy, de que un ex regidor del Partido Revolucionario Moderno prácticamente se lo quitaron de encima al momento de intentar matar al presidente de Barahona, al presidente del Partido Revolucionario En Moderno en Barahona. Barahona. Sí. Ya usted ve cómo se van caldeando los ánimos pese a que la Comisión de Trabajo del PRM ha dicho en más de una ocasión de que serán colocados a más tardar en enero los compañeritos de la base, pero eso no termina ahí. En Promesa Cal, institución que dirige Adolfo Pérez, también hay una sublevación interna porque supuestamente no se han querido designar a los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Y como digo anteriormente, hay ya la opinión consensuada, incluso ratificada por el propio presidente de la República, Luis Abinader, de tratar el tema de los empleos para PRMistas que a más tardar llegue hasta enero. Y eso, hago un llamado sobre todo a la dirigencia del PRM por un lado, pero también a la base del PRM, porque el PRM es que está provocando situaciones a lo interno de su partido. Y esas situaciones a lo interno de su partido se reflejan hoy día en la administración del Estado, porque se magnifican todo lo que le ocurría al PLD en el pasado, como organización política en el poder, se reflejaba en la administración pública. Si el PRM no visualiza esto con tiempo, le va a traer muchos problemas. Le va a traer muchos problemas porque imagínense ustedes que comiencen manifestaciones frente a Promesa Cal, exigiendo trabajo, por poner un ejemplo. O en Barahona, de PRMistas que tienen todo el derecho a acceder, incluso el artículo 8 de los estatutos del PRM establecen que ante una oportunidad de esa organización política de llegar al poder, los dirigentes y los miembros de ese partido tienen todo el derecho de acceder a posiciones públicas. Pero está la situación dada de que en el momento en que asume el gobierno, hay que pensar bien y sopesar cada pieza que se mueve en el tren gubernamental, porque eso pudiera degenerar en situaciones catastróficas. O sea que yo entiendo que lo prudente es esperar ya este enero, porque lo que queda es un mes y una semana para que llegue ese tan anhelado enero. Ahora, si en enero ya no hay una solución para esa gente, bueno, pues entonces sí actúen como entiendan. Pero el problema Cristian, de por qué ha sido una situación sui generis que el PRM ha tomado el gobierno. La Yo, pandemia yo, ha cambiado pudiera, yo todo. pudiera decirte, sí, estoy de acuerdo en que el gobierno comience y limpie todas las instituciones públicas y coloque a toda su gente, que son los PRMistas, que trabajaron para que ese gobierno llegue al poder. Pero hay una situación muy especial económica en el país que tú no puedes en este momento quitar, barrer la administración pública completa porque los PRMistas están quemando goma en diferentes puntos Exacto, del país. exacto, Espérate, que así tampoco se puede. exacto. O sea, Luis es el presidente no solo de los PRMistas, ya, es de todo el país y él tiene que velar porque cada dominicano tenga derecho a un puesto de trabajo. ¿Por qué hago este planteamiento? Porque mucha gente está pensando, bueno,
que Luis Abinader no ha querido colocarlo en una posición pública, no lo ha querido colocar en una posición para ellos ganarse la vida, que tienen 16 años fuera del poder, señores. Pero la situación en que encontró Luis Abinader, el gobierno, no es posible que de un golpe y porrazo se pueda llevar todos los empleados del PLD a la administración pública para colocar a los PRMistas, porque tenemos una pandemia, señores, que ahora mismo los empleos están todos anulados, casi en su mayoría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Amén de que no solo usted está viendo que están esperando que se coloquen en esos empleos los PRMistas, pero el gobierno está cancelando gente diario, 200, 300 diarios en una sola institución, señores. Entonces, yo pienso que con un barrido no podemos acabar con esto. Hay que darle oportunidad a ver si hay una mejoría económica a partir de enero del año que viene e ir colocando de manera paulatina, Como se está progresiva a esos PRMistas que van a trabajar. Pero señores, es que no hay una situación normal, es anormal lo que estamos viviendo en este momento. Es lo que yo pienso en ese sentido. Sí, yo coincido contigo. Mira, Gilbert, tratando otro tema, el tiempo avanza. El tiempo avanza y Sin prisa, apremia. pero sin pausa. Avanza y apremia. Ayer hubo una manifestación. Ujú. Según las imágenes que yo veía, no llegaban a 20 las personas que lo hacían. ¿Y a dónde? Pero bueno, había una manifestación en el centro de la capital. Un grupo de padres que solicitaba la vuelta a la presencialidad del estudiantado de la República Dominicana, bajo el argumento de que sus hijos no estaban recibiendo la docencia como debían, de que sencillamente el modelo educativo no es razonable por esa vía, pero es la forma en que ellos entienden Sí. que debe recibirse la educación. Y yo me ponía a pensar en mi casa, ayer aprovechando el domingo así, muy calmado, digo, señores, pero el apocalipsis ha llegado a la República Dominicana y no nos dimos cuenta fue. Porque cómo una gente le cabe en la cabeza lanzar cerca de 2 millones de estudiantes que hay en la República ¿A que se Dominicana contagien a las todos? calles, a que se junten. Póngase usted, el mejor de los casos, que vayan 10 alumnos por aula, ¿verdad? En el mejor de los casos, Sí. buscando el modelo ideal. Y si basta con que en esos 10 alumnos haya uno contagiado con COVID, que no cumpla con lo establecido, Todos. para que fácilmente todos queden contagiados. Y no Todos. solamente eso, que esos alumnos que vayan a sus casas sigan propagando la enfermedad entre abuelos, que son Ujú. aquellos que padecen, digamos, de mayor comorbilidades y que por ende son más vulnerables a morir con el COVID-19, porque el argumento que decía una de las madres, bueno, esa misma que está en Esa señora que está pantalla, ahí, sí. decía, pero es que está demostrado que los niños son los que menos se contagian. Sí, pero usted lo dijo claro, los que menos se contagian, no los que no se contagian. Son los que menos se contagian, pero son los que más se mueven y comparten e interactúan y violan el distanciamiento físico, porque a muchos de ellos incluso no lo entienden, no lo conciben, como yo le digo a mi hermana. Y era algo que teníamos prácticamente todos, los que tenemos familias, los que tenemos algún niño en casa, al principio de la pandemia, como yo le decía a mi hermana, no me deje un abrazo cuando yo llego de trabajar. Por eso que yo tengo que cuidarme el doble cuando estoy aquí. Claro, claro. Porque si ella se contagia, se lo pega a mi Es la mamá, se lo inocencia. pega a un abuelo, se lo pega a la vecina. Entonces, La inocencia. hay que tener presente de que la salud está por encima de la economía. Y yo estoy seguro, y digo que estoy seguro porque mucha de esa gente que está ahí y que estuvo en la protesta anterior, que tenía como 5 gente. ¿Cuánto era que había en la protesta que estoy ahí? Bueno, mira, ahí yo veo, Ahí como veo- ahí se ve como 4 personas por lo que, mira, uno, Sí, sí, veo unos cuantos que están y pasando. una parte de ellos niños, o sea que son los mismos hijos de ellos. Sí. Y decía yo, señores, no podemos estar sujetos a que 2 o 3 grupos con intereses económicos se sobrepongan a la salud de la gente, porque tú sabes cuál es el problema ahí, Gilbert, que desde Educa, que es una institución que el mismo director nunca ha develado cómo se financia, por ejemplo, pero que yo sí sé cómo se financia,
ha estado propugnando, por ejemplo, por la vuelta a la presencialidad paulatina. Sí, pero, Pero él lo que plantea es él la lo- zona donde hay sí, menos sí, contagio. pero te voy a Yo poner, estoy de acuerdo en esa te voy a parte. poner, te voy a poner algo de manifiesto. Sí, pero ese es el inicio del fin, como dice. Eso será extensivo posteriormente al Distrito Nacional, a Santo Domingo, a Santiago, o sea, a las zonas donde sí hay mucho Bueno, contagio. Singapur te lo hizo, pero Pe- estamos hablando de Singapur. Pero no, Tiene un control. Israel lo hizo y tuvo que darle marcha atrás en su Bueno, momento. a Singapur le dio resultado. O sea, Le dio hay resultado. que ver la fortaleza del Estado en asegurar las restricciones y las medidas que implementa, que no la tenemos aquí. Aquí veía yo el fin de semana gente andando después de las 7 de la noche como que nada, y tapones en las ciudades, después de haber pedido el levantamiento de algunas medidas. Entonces, Pero la señora, ¿dónde voy? Cristian, la señora que está saliendo y ¿cuántas fueron? Tú la contaste, fueron como Fueron 4 o como 5. 20, en Como total 20 había como personas. 20, incluyendo los Como niños, 20. incluyendo los niños. Ninguna de ellas tienen oficio. Pero tú sabes cuál Debieron de es, quedarse haciendo oficio en su tú casa. sabes cuál es el tema, Gilbert. Haciendo la tarea con los muchachos. El trasfondo que hay Eso con eso. no, Primero, las cafeterías de los colegios, el Sí. transporte escolar de los colegios Todo eso. y la venta de libros. ¿Tú sabes por Todas son qué? fuentes. Todas esas personas que están propiciando eso son interesados porque tienen algún tipo de dueños o que tienen algún tipo de acercamiento, digamos así, Ujú. a dueños de colegios, se revisten de sociedad civil y exigen la apertura, porque si un niño no va a la escuela no te consume en la No, cafetería. claro que no. Si un niño no Ni va a la se vende el escuela, libro. no te va a comprar el libro necesariamente porque no hay Exactamente. Ni se vende el jugo. todos los contenidos están en internet. La internet tiene todos los contenidos y en el caso de la educación pública hay acceso a la educación mediante la televisión, la radio y la internet. Pero por otro lado, el transporte escolar. Si no hay un niño que va al colegio, el transporte escolar no te lo lleva. Y esos son beneficios que dejan de recibir los colegios. O sea, ellos vuelven a anteponer la economía por encima de la salud y eso puede costarnos caros. Ya veía la información de que Pfizer, por ejemplo, a partir del 12 de diciembre estará distribuyendo la vacuna en Estados En Unidos. Estados Unidos. Sí. Señores, ¿qué nos cuesta esperarnos 1 o 2 meses para continuar con la virtualidad y hasta que lleguen las vacunas en el país, se implemente una buena parte y podamos iniciar un plan piloto, como tú dices, en el interior, en las zonas donde hay menor conectividad y haya mayor acceso Y haya menores contagios de y donde el COVID-19? contagio esté bajito. Exacto. Que haya una positividad muy baja, muy baja, muy baja, que tú puedas decir, bueno, voy a mandar al niño y no se va a contagiar. Pero eso tiene que haber un control del Estado, pero muy estricto, Sí, y Cristian. no solamente educación, también Muy, salud. Y muchos claro, todos muchos los se han dirigido sectores. al presidente de la República directamente para tratar de impedir eso. El director de epidemiología decía, bueno, podemos hacer un plan piloto, pero cuando la positividad en República Dominicana sea menor al 5%, hoy día estamos entre un 10 y un 12%. Es que no es posible, Cristian, hacer plan piloto en este momento. Aquí hay un Eso es. recrudecimiento, aquí hay un rebrote del tema del coronavirus, que yo no entiendo cómo ese grupo de señoras que están ahí, si es posible que el señor director la ponga de nuevo para que la gente la vea en su casa. Esas señoras no tienen oficio. Óyeme, no tienen oficio porque lo primero es que usted tiene que saber, caramba, cómo usted como madre propugna porque un niño Pueda en contagiarse este y exponerse. momento, donde tenemos la positividad que está en un 10 y tanto por ciento, que tú acabas de señalar, mandar a un niño sano a contagiarse porque ella no quiere asumir la responsabilidad que tenemos en este momento como padre de trabajar con el niño en la casa. Y si no hay forma de que ella lo pueda hacer, porque quizás no tenga la capacidad académica y quizás la capacidad de conocimiento para el manejo de los aparatos electrónicos, señores, pero vamos a buscar ayuda. Es preferible a que tú tengas que enterrar tu hijo, que se te murió por el contagio del coronavirus. Porque el problema no es que se contagie, Cristian. El problema no es que se contagie. Señores, oigan bien, no es que se contagie. El problema, ¿tú sabes cuál es? Que ese niño tenga complicaciones que en el momento no hayan sido descubiertas por un examen médico y que cuando se contagió del coronavirus, ahí viene el problema. Eso es lo único, ese es el inconveniente. Pero lo otro, ese grupo de señoras que están ahí, yo no entiendo realmente cuál es el objetivo de que en un momento en que tenemos más alto el nivel de positividad en el tema del coronavirus, ellas estén pidiendo que se abran las escuelas, pero por Dios,
Así no podemos, porque a veces pienso que el instinto de madre que tienen se perdió, o es que usted no quiere ocuparse de hacer una labor social en su casa con su hijo, o usted prefiere que el hijo suyo se contagie e ir a verlo interno en una clínica. Dios nos libre. ¿Eh? O sea, tú tienes que ponerle esa balanza entonces. Pero mira el ejemplo, 2 millones aproximadamente de estudiantes hay en el país. ¿Tú te imaginas el 10% de esa, que es la tasa de positividad que hay en el país actualmente? Sí. El 10% de esa cantidad de niños que dé positivo y que tenga algún tipo de complicación. El sistema sanitario Aquí no no hay dará capacidad abasto para eso. no dará abasto, entonces nosotros tenemos que buscar la alternativa a eso. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, nosotros tenemos un modelo educacional que no es el perfecto, pero es el posible. Es el posible ante esta situación. Y ojalá, luego de que volvamos a la presencialidad, cualquier problema que se haya generado durante el transcurso de la pandemia, bueno, pues que sea compensado en materia de educación, o sea, complementar la educación para esos niños. Mira, a propósito de eso, Cristian, el ministro de Educación, pasado fin de semana, recorrió 15 de 18 distritos regionales para tener más o menos un control de la implementación y tener también algunas opiniones de viva voz de los profesores que están poniendo de manifiesto todo este plan estratégico que el gobierno ha hecho en todo el país a través de la virtualización y también de la educación a distancia. Qué bueno que el ministro está en control de todo esto, porque en lo que tiene que ver con la implementación de este plan, ha sido muy criticado de manera positiva el Ministerio de Educación, porque cómo se ha llevado hasta el día de hoy todo este procedimiento. Y vuelvo y repito, necesitamos la colaboración de los familiares, de los padres, de los primos, de gente que tenga el deseo de que este país eche para adelante. Señores, si el gobierno del presidente Luis Abinader fracasa en materia educativa, si fracasa en materia de corrupción, si fracasa en materia económica y si fracasa en materia de salud, fracasó el país, señores. Sí, así. Y entonces nosotros vamos a retroceder ¿cuántos años? 20 años hacia atrás. No se sabe. Que para recuperarlo vale una vida. Entonces, yo lo que creo que debemos de hacer un esfuerzo y colaborar, señores, con las autoridades. Edúcase un planteamiento que Hasta cierto punto es razonable. Yo lo he valorado. Pero creo que el planteamiento que hace Educa va conjuntamente con la mejoría de la positividad, claro, para que esos niños puedan entrar a la escuela de manera presencial. En el momento en que yo quiero que eso ocurra, Cristian, claro, y tú también, porque tú tienes una hermanita pequeña, yo tengo también sobrinos, pues ya yo no tengo para ir a la escuela, que vayan a la escuela, ya están grandecitos. Entonces, oye, eso es necesario que ocurra, porque la socialización del niño tiene que ser presencial. Ahora, tú no puedes ese niño enviarlo a la escuela a que se muera. Dice mi papá que a su tiempo se maduran las uvas. Claro. Entonces, mucho cuidado con eso, señores. No se lleven de gente que está hablando muchísimo disparate por ahí, que se pueden mandar los niños de manera presencial a la escuela. Eso no es posible todavía. Mira, Gilbert, en otro tema, ve en el interior del país. Como tú no bebes café, tú no vas a llegar a ser rico nunca. Salud, no, hombre. Yo no he visto, a Gomedía yo no lo he visto bebiendo café. ¿Que no bebe café? Yo no lo he visto. Bueno, quizás se lo doy, yo no lo he visto bebiendo. Contigo no bebe café porque tú no bebes. Conmigo sí bebe café, no así. Bueno, en el interior del país, a la par de ese pedido que hacían los padres, yo quiero que el director me ponga el video de un recorrido que se dio entre motores y four wheels. Ajá, mira ahí, en Puerto Plata. Ay, qué chulo hoy. Mira cuánto distancia. Ahí era que andaba la perversa. Ahí era que andaba la señora perversa. Mírala ahí. El tsunami es. ¿Es el tsunami? Ah, y el tsunami, el pelotero. Tsunami, el ¿Cuál pelotero. es ese? ¿Cuál es el nombre del tsunami? Porque me suena. ¿Y de qué equipo es ese pelotero? Bueno, miren ahí cómo una trulla de personas inició un recorrido. El problema no está en el recorrido per se, es en la violación
a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, donde no hay una mascarilla. Pero ahí no apareció un policía. No apareció un policía ahí. Y así aparece un policía ahí, lo que tiene que unirse o apartarse, porque Sí, dime, sí. ¿qué puede hacer un policía ahí? Sí. O sea, ya ustedes ven el nivel de inconsciencia que hay en la República Dominicana. Así es. Ante situaciones de este tipo. Y Puerto Plata parece ser el epicentro de acciones Sí, de esa porque naturaleza. el peregrino hizo el un desorden peregrino ahí fue allá también. mismo que El peregrino, tuvo sí. su actuación. Que debió de estar preso el peregrino y la perversa también la debió de estar presa. La perversa está presa. Hoy está debió de presa. haber amanecido presa. No, está presa. Amaneció Está presa. presa. Amaneció presa. Por lo menos. Las autoridades la apresaron anoche junto a una buena parte de los de aquellos que se manifestaron ahí y los apresaron. Pero ahora bien, ¿dónde voy con esto? Yo he dicho que los artistas urbanos no son enemigos de la sociedad. Y como no son enemigos de la sociedad, yo soy de los que aboga porque el gobierno, a esa gente, porque yo te aseguro que tú le preguntas a cualquiera de los que estuvo ahí, ¿qué dijo el presidente en su última locución? Y no lo saben. Ellos son más líderes, los artistas urbanos son más líderes en esos núcleos sociales que en la propia actividad política, que los propios diputados, senadores y presidentes. A ellos no les importa eso. Entonces, ¿qué voy con esto? Yo soy de los que cree que el gobierno debe tener algún plan para concienciar a la población a través de la gente que entiende o a través de la gente a las que ellos responden. Porque si se le hace más caso a la perversa, o se le hace más caso a el Tsunami, el pelotero, o se le hace más caso a Cherry Escon o a Jaraca Kiko, que son artistas urbanos, usted en algún tipo de asociación con ellos puede hacer llevar el mensaje correcto y las acciones correctas a esa población que le escucha a ellos, porque si son sus líderes, si Gilbert Guzmán es mi líder y a ese señor es que yo en la mañana me levanto y pongo el televisor y escucho y le presto atención a lo que dice, ¿usted cree que yo le haré más caso al presidente que a Gilbert Guzmán? No, porque Gilbert es mi líder. Entonces, igual pasa con la psicología de la gente de los barrios. Yo soy de los que cree que el gobierno debe tener algún tipo de medidas en las que integre a ese sector urbano, porque a lo mejor que lo escucha 1 millón de personas, lo ve 1 millón de personas cada día. Sí, sí. Entonces, si lo ve 1 millón de personas cada día, es una realidad social. Si seguimos apartándolos, claro, en este caso ya debe haber una sanción, indudablemente porque se hizo mal. Y como se hizo mal, debe haber una sanción precisamente para mandar el ejemplo a los demás. Pero también debemos de tratar de unificar, de integrar a esa gente en las políticas públicas para que sean eficientes y podamos tener en alguna medida una evolución de esa ciudadanía, hacer conciencia a través de esos canales que se nos presentan. Pero esto fue una charlatanería sin lugar a dudas. No, lo que pasa es que eso es para hacerse sentir. Sí. Mira como nosotros estamos hablando de ella hoy. Lamentablemente. Fue para eso. Lamentablemente. Ella hizo eso. Pues yo pienso que las autoridades ahí deben de actuar. Hay mucha gente que dice, bueno, los políticos también hacen una serie de concentraciones semanales. Creo que el presidente también sale a hacer algunos movimientos y junta muchísima gente. Carlos Martínez, el Tsunami. Pero yo pienso... El pelotero. Yo pienso que no solamente es una situación que llama la atención por la aglomeración de personas que llaman estos intérpretes urbanos, sino que esta es una situación que ya va a ser un poco incontrolable, no solo aquí en República Dominicana, sino en el mundo. Y decíamos fuera de cámara, yo decía fuera de cámara, esta situación, porque la gente lo que busca es que no se expanda más el contagio del coronavirus. La propagación, claro. Esto solamente lo detiene la vacuna. Ni autoridades, nadie detiene eso, señores. Nadie lo detiene. Esto solamente lo detiene Jesucristo y la vacuna. Solamente la gente no le tiene miedo al coronavirus. Pero ¿qué pasa? Si las autoridades no mantienen el toque de queda, hay mucha gente que está abogando que el 24 y el 31 de diciembre el toque de queda sea abierto, se quite. Se levante las restricciones. Se levante. ¿Tú te imaginas lo que va a ocurrir en la segunda semana de enero en los hospitales, con la gente contagiada el 24 y 31, no? Yo soy partidario de eso para evitar un tema de desobediencia civil. Ajá. Con el fortalecimiento de las medidas, por ejemplo, en las reuniones. Sí.
Ahora bien, debe haber el establecimiento de alguna política que detenga eso. Mucha gente criticó, por ejemplo, la actividad de Lionel. Yo me sumé ¿Qué? ¿Que detenga qué? que tenga las aglomeraciones de las personas. Eso es difícil. Es sumamente difícil, pero hay que hacerlo en alguna medida, porque si no, aquí no hay policía que dé basto para eso. Sí, pero el tema es que si tú mentalizas que la población, que las autoridades, que son las policías en este caso, quienes representan al Estado, no tienen la capacidad. ¿Tú no has visto que en España los policías se entran a trompar con la gente? Sí, para detener Dime. una situación de este tipo. Entonces tú lo que le estás dando puerta abierta a la ciudadanía a que cometa todo eso, todo tipo de que las sociedades violación. humanas son difíciles de controlar en esta situación. Son difíciles, pero... Acuérdate que son 7, ¿cuántos son? 7 meses trancados. No, 10 casi. 10. Poco difícil. Casi 10. Es Entonces, difícil. hay que abogar por controlar lo más que se pueda. Porque precisamente si nos decantamos por el descontrol y adoptamos medidas como las que se adoptaron en Suecia, por ejemplo, en un momento que abrieron todo, 3 veces la cantidad de muertos que tiene República Dominicana y tienen casi la misma población que nosotros. Entonces, ahí está el tema. Esa es la inmunidad del rebaño. Entonces, ahí está el tema de hacia dónde debemos ir orientados. Por eso yo digo, vamos a utilizar estas figuras, que si la perversa cometió tal hecho doloso, señores, vamos a utilizar las figuras del mundo urbano, que son más líderes en muchos casos, para llevar el mensaje correcto y llevar el ejemplo a la ciudadanía. Hay formas de obtener, esa gente, por ejemplo, quiere la reapertura de las discotecas. Plantéele un plan de compensación donde usted pueda, partiendo de la legalidad, por ejemplo, en algún espacio abierto, volver a la actividad del entretenimiento si usted me hace tal o cual tipo de comportamiento. O sea, el gobierno tiene medidas de cómo compensar a esa gente sin ni siquiera soltar un peso. Entonces, yo soy de los que entiende que la integración del mundo urbano, acompañado de buenas políticas de restricción, podrían en esos sectores, porque eso pasa también en Naco, y pasa en Piantini. El país entero, Cristian. Entonces, no es un tema exclusivo de los barrios. Claro. Es un tema de toda la sociedad, pero el mensaje correcto a través de los Vete a Punta Cana este fin de semana puede hacer la diferencia. ¿Tú viste lo que hubo en Punta Cana este fin de semana? Claro que sí. Porque no solamente son los pobres, sí, están los ricos. Cada quien es corrupto en la medida que puede. Porque los pobres quieren salir a tratar de producir, a buscar el peso, pero los ricos lo tienen y quieren gastarlo. Se van a Punta Cana y hacen, ¿tú viste lo que ocurrió en Punta Cana este fin de semana? Hay de todo. Ahí hubo fiestas que eso no tiene madre, ahí bailó todo el mundo. ¿Y qué va a pasar ahí a partir de 2 semanas más? Cuando tú veas la incubación de ese virus. Lo mismo, señores, vuelvo y repito, esto solamente lo controla Jesucristo y la vacuna. No hay forma humana que un gobierno pueda controlar esto. Cristian, muy difícil. Esto es muy difícil. El conglomerado humano, cuando tú lo tienes encerrado por 10 meses, como tenemos, ¿verdad, pastor? Es muy difícil, Cristian. Mientras tanto... Y es entendible, psicológica, social, antropológicamente. Sí, eso sí. La situación hay que entenderla. Sí. Hay que entenderla. Gilbert, en lo que eso va y viene, el 21.4% de los dominicanos tiene temor a la pérdida de los empleos. Okay. Mira cómo, según la evolución del virus, el virus pasa a un tercer, cuarto lugar, según la encuesta Gallup, ¿verdad?, que sale hoy en el periódico Hoy, valga la redundancia. El 17.8. El 17.8. Ah, pues permitieron que la publicaran. Sí, porque esta no la... Ah, es que Peralta no está ahí ya. No tenía temas políticos. Ya Peralta no está. Sí, 17.8% de los dominicanos tiene la inseguridad o la delincuencia como uno de los principales problemas. Oiga, delincuencia y desempleo por encima del propio COVID-19. Mira, escúchame ahí, Cristian, escúchame ahí. En ese punto, el gobierno que nosotros estamos hoy hablando de los primeros 100 días, va en la misma dirección que el pasado gobierno del presidente Danilo Medina en materia de seguridad ciudadana. Sí. Recuerdan ustedes. Y eso, que el COVID ha ayudado que a cierto punto. Sí, que ha cubierto un poco. Por las restricciones con el toque de queda. Ha cubierto un poco y ha frenado un poco. Recuerden, señores, que el presidente Danilo Medina no dio pie con bola con el tema de la seguridad ciudadana. Este gobierno va igual. Va igualito. Segundo lugar. No ha visto un plan que pueda frenar eso. Siguiendo con los datos, decía, tercer y cuarto lugar son los temas relativos a COVID-19. La pandemia preocupa al 17.4% de la población como su principal problema. Y la recesión económica producto del COVID-19
al 9.8% de la población. Así ven cómo Oye, qué ustedes, bajo. ven ustedes cómo va cambiando Sí. los intereses de la población. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, con esta encuesta de la misma Gallup del 24 de junio, donde el tema de el COVID-19, por ejemplo, la De junio reducción de de los este ingresos año. económicos, sí, de junio de este año. Eso fue en las elecciones, previo a las elecciones. Sí. La reducción de los ingresos económicos por el COVID era el principal problema de la población. 53.8% de las personas tenían eso como su problema. Ven cómo van evolucionando los intereses. Y fíjense cómo la corrupción, por ejemplo, pasa al séptimo lugar en los problemas que la población entiende les afecta. Por eso digo, La gente no le y hace decía caso a ahorita, eso. pongan el oído en el corazón del pueblo. A los gobernantes de Latinoamérica pongan el oído en el corazón del pueblo. Por ahí viene el levantamiento de fase. Y vamos a tener ahorita a Tony Peñaguaba aquí hablándonos del tema. Por ahí viene el levantamiento de quédate en casa. Por ahí viene el levantamiento de Patí. Todas esas políticas van en la antítesis del sentido correcto de cómo debe ser manejada la situación. Ahora, hay un tema económico que no podemos darle la espalda. El gobierno no tiene cómo tener más ingresos, pero una desescalada de las medidas sociales del gobierno pueden llevar a la población incluso a revueltas civiles, sobre todo que ya los sectores políticos se les vence el plazo el 25 de la luna de miel que le dan a los gobiernos. Ahí hay un Leonel Fernández que es un titán, y hay un Partido de la Liberación Dominicana que aunque se está descalabrando, es una maquinaria electoral, y eso debe tenerlo presente Luis Abinader y el gobierno. Esperemos que la estabilidad continúe, es lo que todos abogamos, pero un descuido puede ser fatal, no solo para reelección y otros temas, sino para la propia estabilidad de los 4 años por los que fueron electos Luis Abinader y doña Raquel Peña como vicepresidenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es posible que el gobierno esté pensando en un plan B Sí, en caso de es retirar lo esos viable. planes. Pero económicamente el gobierno dice que es insostenible mantener eso. Y realmente lo es hasta cierto punto. Económicamente, pero hasta ahora, Cristian, en lo que nosotros estamos analizando, los primeros 100 días de gobierno del presidente Luis Abinader, se han tomado prestados 114 mil millones de pesos. 114 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo que no hay dinero para eso? Es así. Señores, vámonos a la lectura de los periódicos en este día. Yo pensaba que tú estabas dejándolo para mañana. Lunes 23. Iniciamos con el listín diario. Giro Guzmán. El listín diario que tiene en su primera plana, ahí está. Luis Abinader a fuego cruzado en primeros 100 días de su gobierno. El presidente Luis Abinader camina hacia sus primeros 100 días de gobierno este jueves 26, cargando con la responsabilidad de afrontar la peor crisis sanitaria pandémica registrada en el país desde la pandemia de influenza de 1918, agregado a múltiples retos en materia económica y social. 20 años de Funglode es uno de los temas que trae hoy el listín diario en primera plana. Internan a procuradora en la Plaza de la Salud, ya lo dijimos. Lo que piensan los estudiantes de las clases a distancia. Y en el editorial, no es tiempo todavía, establece hoy el periódico Listín Diario en su editorial para este lunes 23 de noviembre. Es la información que trae el listín diario mientras seguimos con el periódico Hoy. El periódico Hoy dice en su portada que efectos directos de la pandemia en República Dominicana, según la encuesta Gallup, ayúdame aquí, pastor, si tú puedes, el 93% de la población ha tenido que controlar sus gastos. El 88.2% ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo. Pero el 86.6% ha cambiado sus hábitos de compras. 78% de la población ha tenido un impacto negativo en sus ingresos, mientras que casi la misma cifra ha cambiado sus hábitos de diversión. 7 de cada 10 dominicanos ha variado el cumplimiento de sus compromisos y el 63.6% está afectado por la pérdida de trabajo. Eso no implica que estén desempleados, sino que han mermado sus ingresos, ha tenido alguna dificultad en ese sentido. 26.4% de la población le ha afectado a la salud y la de su familia.
Sigue el cuestionario de Gallup hablando del gobierno de manera general. ¿Qué calificación le daría usted al gobierno del presidente Luis Abinader en los primeros meses? 69.9% de los dominicanos dice que bueno o muy bueno. El resto, ni bueno ni malo, o malo o muy malo. En el país, la Procuradora General de la República está interna en clínica. Fuerza del Pueblo es la principal fuerza de oposición. Ebrard dice cómo mantener ayuda oficial. Pronostican lluvias dispersas y tronadas en diversas zonas del país, mientras que 2 noches con Latin Music Talks. A propósito, ahí me dijeron como que hubo una estafa, que prometieron romo, oigan esto, que la gente pagó un todo incluido con alcohol y cuando llegaron al lugar, ¿tú sabes qué pasó? Nada más pusieron botellitas de agua. En el mundo, el G20 pagará vacunas a países más pobres. Economía, pandemia acelera cambios laborales. Ahí fumaban otra cosa ahí. Embajador haitiano aboga por acuerdos para poner fin al contrabando de República Dominicana y Haití, mientras abogan por reapertura gradual de las escuelas. Viernes y sábado, en República Dominicana se registraron 1.628 contagios y 4 nuevas defunciones por COVID-19. 640 de esos nuevos contagios, según el boletín 248 de epidemiología, totalizando así 138.410 casos totales positivos en la República Dominicana, de los cuales 112.553 ya se han recuperado. La tasa de mortalidad por cada millón de habitantes en nuestro país es de 221 habitantes a causa de COVID-19. 2.310 defunciones totales durante la pandemia para una ocupación también de un 24% de los ventiladores. Esa es la información que trae el periódico hoy en este 23 de noviembre. Ahí está el verdecito en pantalla y tiene en su primera plana que el gobierno pasa la prueba de primeros 100 días de gestión. Prioriza medidas para controlar el efecto de la pandemia del COVID-19. Apuesta a la reactivación económica y educación a distancia. Sectores valoran las acciones del gobierno. Realizan 71 licitaciones de urgencia en 3 meses. Concluye la tregua política de los 100 días. Otro de los titulares es que el ministro de Obras Públicas de Lignia Ascensión dice, vamos a construir 2 puentes para unir a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. Exportaciones cayeron 3.12% en 10 meses. Padres vuelven a pedir clases presenciales. Y más arriba, el periódico El Diario Libre trae otros titulares. Rondón continúa hoy declarando en juicio Odebrecht. Internan a Miriam Germán Brito en Plaza de la Salud. Salud Pública reporta 640 casos de COVID-19. Dominican Got Talent regresa el día 9. Y finalmente el coronavirus y las lluvias complican a la Liga de Béisbol. Esos son parte de los titulares que tiene el periódico Diario Libre. El periódico El Día, el periódico Today, el Today dominicano, USA Today. Técnicos abren, el Today sería el hoy. Técnicos dominicanos abren una ventana a docencia semipresencial. Educa lo considera factible, el director de epidemiología lo condiciona a bajar la positividad. Larimar por Amazon, el gobierno anunció programa de apoyo a los mineros y artesanos para que puedan vender vía Amazon. Coloquios del día. Había mucha complicidad, dice el director de Contrataciones Públicas, quien anuncia que envía a la Procuraduría los casos con tipos penales. En el sumario, Miriam Germán es hospitalizada. Globales, Joe Biden conforma su gabinete. Son las informaciones del periódico El Día. En este 23 seguimos con el Caribe. Periódico El Caribe, autor de textos en cuadernillos, está acusado de terrorismo. Eso ha desatado una crítica al Ministerio de Educación. Católicos caminan por el fin de la violencia en la República Dominicana, un paso por mi familia. Esto es tradicional de la Iglesia Católica. Procuradora Germán Brito, hospitalizada en la Plaza de la Salud.
Vacuna podría estar en Estados Unidos el 12 de diciembre. En 100 días no hay presos por corrupción, dice el periódico El Caribe. Educa aboga por el retorno parcial a las aulas. Y Obras Públicas es la foto, una de las fotos principales. Obras Públicas repara las calles de diferentes puntos del país. Este fin de semana fue una batida, gracias a Dios, para que no se le dañen la goma a los vehículos. Parte de los titulares que tiene el periódico El Caribe en este lunes. El Nuevo Diario tiene la información de que el ministro de Medio Ambiente anuncia el proyecto de restauración de la cuenca del río Ocoa. La Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Banco firman un acuerdo para protocolo de verificación, declaración jurada. ¿Tú sabes quién firmó ese acuerdo? ¿Quién? Alejandro Fernández W. y el señor, nada más y nada menos, presidente de la Hugo Álvarez Pérez. Ah, ok. Pensé que lo había anunciado ya. El Constitucional desaprueba acuerdo entre países y los Emiratos Árabes. El G20 se compromete a financiar las vacunas de los países pobres, mientras el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dice que las remesas alcanzan 6.639 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. Internan a Germán con malestar general. Procuraduría General de la República prohíbe hacer acuerdos con potenciales feminicidas. Agente COVID, editorial de Percio Maldonado, mientras Reservas instala estaciones de cargo Evergo para vehículos eléctricos. Es la información que trae el Nuevo Diario y con ella concluimos la lectura de los periódicos en este día. No se mueva, nos vamos a la pausa.